Lucas, Sofía y Mateo eran amigos desde que tenían memoria. Habían crecido juntos en un pequeño pueblo y compartían el amor por las aventuras. Durante su infancia, se perdían entre los bosques cercanos, construían refugios improvisados y soñaban con explorar el mundo. A medida que crecieron, ese deseo no se apagó, al contrario, se convirtió en una pasión compartida. En el verano de 2024, cumplieron uno de sus sueños más grandes, visitar Noruega. Habían planeado este viaje durante meses, eligiendo cuidadosamente los lugares que querían explorar. Uno de los puntos principales era la montaña Skegedal, conocida por Trolltunga, un saliente rocoso que ofrecía vistas espectaculares del paisaje. La caminata hacia Skegedal. El día que llegaron a Skegedal, el clima era perfecto. El aire fresco y limpio era un alivio después de los días en Oslo. Equipados con mochilas, linternas y una cámara, comenzaron la caminata temprano en la mañana. El sendero era desafiante pero hermoso. Pasaron por bosques densos, cruzaron pequeños arroyos y ascendieron por senderos rocosos que serpenteaban entre las montañas. Después de varias horas, decidieron detenerse junto a un claro para descansar y comer. Mientras charlaban y disfrutaban de la vista, Mateo se levantó de repente. «Chicos, necesito buscar un lugar para, ya saben». Señaló tímidamente hacia los arbustos cercanos. «Por favor, no tardes tanto como la última vez», bromeó Lucas, mientras Sofía soltaba una carcajada. Mateo desapareció entre los árboles. Mientras buscaba un lugar adecuado, algo llamó su atención, una entrada oscura escondida detrás de unos arbustos. Era una cueva, apenas visible a simple vista. La curiosidad lo invadió, y en lugar de resolver su urgencia, corrió de regreso para avisarles a sus amigos. «Encontré algo increíble. ¡Una cueva!», exclamó, interrumpiendo su conversación. Sofía arqueó una ceja. «¿Una cueva? ¿Y cómo sabes que es increíble?». «No lo sé, pero, ¿no quieren verla?». Lucas dudó, pero la emoción de Sofía lo convenció. «Vamos, seguro que será interesante». El descubrimiento en la cueva. Los tres amigos se adentraron en la cueva, utilizando las linternas de sus teléfonos para iluminar el camino. Al principio, todo parecía común, paredes de roca lisa, humedad y el sonido de gotas de agua cayendo en el silencio. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más extrañas se volvían las cosas. Las paredes comenzaron a mostrar grabados. No eran dibujos modernos ni grafitis, sino algo mucho más antiguo, símbolos rúnicos tallados con precisión. Sofía, que siempre había tenido interés en la historia vikinga, los observó con fascinación. «Esto no es algo que encuentres todos los días. Esto debe ser muy antiguo». Después de caminar varios metros más, llegaron a una sala más amplia. En el centro, había 3 tumbas de piedra, cubiertas de musgo y polvo. Los tres se detuvieron, sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos. «Esto se está poniendo raro», murmuró Lucas, iluminando las tumbas con su linterna. En una de las lápidas había una inscripción rúnica. Sofía se inclinó para intentar descifrarla. «No entiendo todo, pero parece una advertencia, algo sobre no perturbar el descanso de los muertos». Mateo dio un paso atrás, visiblemente nervioso. «Creo que deberíamos irnos. Esto no se siente bien». Sin embargo, Lucas notó algo brillante entre las tumbas. Era un pequeño cofre de madera, cerrado con un candado oxidado. «¿Qué será esto?», preguntó, ignorando la advertencia de Sofía y el miedo de Mateo. Con algo de esfuerzo, lograron abrir el cofre. Dentro encontraron un medallón antiguo y un mapa enrollado, ambos cubiertos de polvo pero en sorprendentemente buen estado. El medallón tenía grabados similares a los de las lápidas, y el mapa parecía señalar otro lugar en Noruega. En ese momento, un leve temblor recorrió el suelo. Fue tan sutil que al principio pensaron que lo habían imaginado, pero el sonido que lo siguió fue inconfundible, un gemido bajo y profundo que pareció surgir desde el interior de la cueva. «Tenemos que salir ahora mismo», gritó Sofía, agarrando el mapa y el medallón. Sin pensarlo 2 veces, los tres corrieron hacia la salida, con la sensación de que algo los seguía. Solo cuando estuvieron fuera, bajo la luz del sol, pudieron respirar aliviados. La noche del mapa. Esa noche, en la cabaña donde se hospedaban, examinaron el mapa y el medallón con más detalle.
Sofía buscó en internet información sobre las runas y logró descifrar partes del texto. Decía algo sobre un tesoro perdido y guardianes que protegían su descanso. El mapa señalaba un lugar remoto, aún más al norte. Los tres amigos sabían que lo que habían encontrado era solo el comienzo de algo mucho más grande. Aunque estaban asustados, también estaban emocionados. Decidieron que, en lugar de regresar a casa, seguirían las pistas del mapa. Sabían que su hallazgo en Esquegedal era más que un simple hallazgo arqueológico, era una puerta a un misterio que solo ellos podían resolver. Así, su viaje en Noruega se transformó en una búsqueda de respuestas, un desafío que pondría a prueba no solo su valor, sino también la fuerza de su amistad. Y aunque no lo sabían en ese momento, lo que encontraron cambiaría sus vidas para siempre. El protector del medallón. La mañana siguiente, Lucas, Sofía y Mateo emprendieron su viaje hacia el lugar marcado en el mapa. Según las coordenadas, se trataba de un valle remoto rodeado de montañas al norte de Noruega, conocido por sus leyendas y escasa población. Tomaron un autobús hasta el pueblo más cercano y luego continuaron a pie. Al llegar al valle, se encontraron con un paisaje impresionante. El aire era más frío, las montañas parecían tocar el cielo y, en el centro, un lago cristalino reflejaba las nubes como un espejo. Mientras examinaban el mapa, un hombre alto y robusto, con una barba espesa y ojos claros, se les acercó desde un sendero cercano. Vestía ropa sencilla, pero llevaba un colgante de plata con un símbolo similar a los grabados del medallón. Ese medallón no debería estar en tus manos, dijo con voz grave, mirando directamente a Lucas, quien lo sostenía. Sofía dio un paso adelante, protectora. ¿Quién eres tú? El hombre se presentó como Eric, descendiente de una antigua línea de guardianes vikingos. Mi familia ha protegido ese medallón durante generaciones. Pertenece a los ancestros, y su propósito no es para el hombre moderno. ¿Cómo lo encontraron? Lucas explicó todo, la caminata, la cueva y las tumbas. Mientras hablaban, Eric fruncía el ceño. Finalmente, suspiró. Si lo encontraron, no fue por casualidad. El medallón y el mapa los eligieron, pero eso también significa que están en peligro. Otros lo buscan, y no tendrán escrúpulos en tomarlo a la fuerza. El encuentro con los cazadores. Esa noche, acamparon cerca del lago bajo la protección de Eric. Mientras estaban alrededor del fuego, escucharon crujidos en el bosque. Eric se levantó rápidamente, haciendo un gesto para que guardaran silencio. De entre los árboles emergieron 5 figuras. Iban vestidos de negro, con mochilas y herramientas de excavación, y sus caras estaban cubiertas por máscaras. Uno de ellos, un hombre delgado con una cicatriz que le cruzaba el rostro, dio un paso al frente. Sabemos que tienen el medallón, dijo con voz burlona. Entréguenlo ahora, y quizás salgamos de aquí sin hacerles daño. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó Sofía con valentía. Llamémoslo, coleccionistas, respondió el hombre con una sonrisa siniestra. Antes de que pudieran responder, Eric se puso entre los 3 amigos y el grupo. No se atrevan a acercarse, advirtió, desenfundando un cuchillo largo que llevaba en el cinturón. Los coleccionistas intentaron rodearlos, pero Eric resultó ser más hábil de lo que esperaban. Con movimientos rápidos, los desarmó y los obligó a retroceder. Sin embargo, el líder los miró con frialdad. Esto no termina aquí. Sabemos a dónde van. Y créanme, nos veremos de nuevo. El camino hacia la verdad. Después del enfrentamiento, Eric insistió en que se movieran rápido. Ellos no se rinden. Si saben a dónde vamos, debemos llegar antes. Con su guía, siguieron el mapa hasta una cueva escondida detrás de una cascada. En la entrada, encontraron un grabado que coincidía con el símbolo del medallón. Eric explicó que esa cueva era conocida como la Puerta de los Ancestros, un lugar sagrado donde los vikingos ocultaron sus tesoros más valiosos, pero también los secretos más peligrosos de su cultura. Al entrar, la atmósfera cambió. Había un silencio pesado, roto solo por el sonido de sus pasos. En las paredes, encontraron más runas que narraban la historia de un antiguo guerrero llamado Eirik el Protector, el primero de la línea de Eric. Según las inscripciones, el medallón era la clave para abrir un portal hacia un conocimiento prohibido, algo que los vikingos habían decidido sellar para siempre. El dilema.
Al llegar al final de la cueva, encontraron un altar rodeado de columnas de piedra. En el centro, había un pedestal con un hueco en forma de medallón. Eric miró a los tres amigos. Este es el momento de decidir. Si colocamos el medallón, descubriremos la verdad. Pero esa verdad podría ser peligrosa, no solo para nosotros, sino para el mundo. Lucas, Sofía y Mateo se miraron. Habían llegado demasiado lejos para retroceder. Con un asentimiento de los tres, Lucas colocó el medallón en el pedestal. La cueva comenzó a vibrar y un resplandor azul llenó el espacio. De repente, en el aire apareció una figura etérea, un guerrero vikingo con una armadura resplandeciente. ¿Quiénes son ustedes que buscan el conocimiento prohibido?, preguntó con voz profunda. Sofía, armándose de valor, explicó que solo querían entender lo que habían encontrado y protegerlo de aquellos que deseaban usarlo para el mal. La figura pareció considerar sus palabras. Si su intención es noble, entonces deberán demostrar su valía enfrentándose a las pruebas del espíritu, el valor y la lealtad. El desafío final. Cada uno de ellos tuvo que enfrentar una prueba. Lucas superó su miedo a lo desconocido, Sofía demostró su sabiduría al resolver un complicado acertijo rúnico, y Mateo, a pesar de su inseguridad, salvó a sus amigos de un peligro físico dentro de la cueva. Cuando las pruebas terminaron, el guerrero los bendijo. El conocimiento estará seguro en sus manos. Pero recuerden, siempre habrá quienes deseen usarlo para el mal. Cuídenlo, porque ahora son sus guardianes. Un nuevo comienzo. Al salir de la cueva, Eric les dijo que su misión no había terminado. Lo que hicieron aquí es solo el comienzo. Ahora deben proteger el legado de los ancestros y evitar que caiga en las manos equivocadas. Mientras el sol se ponía, los tres amigos se dieron cuenta de que su viaje no solo los había llevado a lugares remotos, sino también a un propósito mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Un pasado lleno de sombras. Después de la experiencia en la cueva, Eric condujo a Lucas, Sofía y Mateo a una pequeña cabaña en las montañas. Allí encendió una chimenea, sirvió té caliente y comenzó a revelarles más sobre el medallón y su propio pasado. Mi familia siempre supo que este día llegaría, comenzó Eric, mirando el fuego con una expresión seria. Durante siglos, hemos protegido los secretos de los ancestros. Pero lo que ustedes encontraron es solo una parte de la historia. El medallón no es un simple artefacto, es la llave para acceder a un conocimiento que los vikingos sellaron deliberadamente. Algo tan poderoso que decidieron esconderlo del mundo. ¿Qué clase de conocimiento?, preguntó Sofía, fascinada. Eric vaciló antes de responder. El poder de controlar los elementos y el equilibrio entre la vida y la muerte. Según las leyendas, los vikingos descubrieron cómo aprovechar la energía de la naturaleza, pero también aprendieron que su uso podía traer destrucción si caía en manos equivocadas. Lucas frunció el ceño. Entonces, ¿por qué existe un mapa? ¿Por qué dejar pistas? Eric suspiró. Porque algunos dentro de su propio clan querían usar ese poder. Cuando decidieron sellarlo, no todos estuvieron de acuerdo. El mapa y el medallón son un recordatorio de que el peligro siempre está presente. Mateo, que hasta ahora había permanecido callado, habló por fin. ¿Y qué hay de esos tipos que nos atacaron? ¿Quiénes son? La expresión de Eric se endureció. Ellos son parte de una organización secreta llamada los Herederos Oscuros. Creen que tienen derecho a reclamar el poder de los ancestros y usarlo para su propio beneficio. Han estado buscándolo durante años, y ustedes, sin saberlo, los han puesto sobre el rastro correcto. Un segundo mapa. Mientras hablaban, Sofía examinaba el mapa que habían encontrado. De pronto, notó algo que no había visto antes, una serie de líneas apenas visibles que formaban una segunda ruta. ¡Miren esto!, exclamó, colocando el mapa bajo la luz de la chimenea. Eric observó detenidamente. Es un mapa dentro de un mapa. Esta ruta conduce a un lugar llamado el Grindar Skog, el bosque de las puertas. Según las leyendas, allí se encuentra una segunda llave que complementa al medallón. El peligro acecha. A la mañana siguiente, comenzaron su viaje hacia el Grindar Skog. Sabían que los herederos oscuros no tardarían en seguirlos, así que se movieron con rapidez. El camino era cada vez más difícil, y las condiciones climáticas empeoraban.
Sin embargo, lo que más los inquietaba era la sensación de ser observados. Una noche, mientras descansaban junto a una fogata, escucharon voces en la distancia. Eric apagó el fuego rápidamente y los hizo esconderse entre los árboles. Desde las sombras, vieron pasar a un grupo de hombres armados con linternas y herramientas. Entre ellos, reconocieron al líder con la cicatriz. No pueden estar lejos, decía el hombre, con tono impaciente. Si seguimos el rastro, llegaremos al bosque antes que ellos. Cuando los hombres desaparecieron, Eric se volvió hacia los tres amigos. Esto se complica. Si ellos llegan primero, las consecuencias podrían ser catastróficas. El bosque de las puertas. Después de días de caminata, finalmente llegaron a El Grindar Skog. El bosque era oscuro y silencioso, como si incluso los animales evitaran el lugar. Los árboles, altos y retorcidos, parecían formar arcos naturales que recordaban las puertas de una catedral. Esto es impresionante, murmuró Sofía, encendiendo su linterna. Mientras exploraban, encontraron una pequeña estructura de piedra cubierta de musgo. En su interior, había un pedestal similar al de la primera cueva, pero este tenía una inscripción diferente. Eric, con su conocimiento de las runas, la tradujo. Solo aquellos con corazones puros pueden avanzar. La traición será castigada con el olvido eterno. De repente, escucharon pasos detrás de ellos. Antes de que pudieran reaccionar, fueron rodeados por los herederos oscuros. El líder con la cicatriz sonrió, sosteniendo una pistola en la mano. Gracias por guiarnos hasta aquí. Ahora, si no les importa, entreguen el medallón. El giro inesperado. En ese momento, Eric dio un paso adelante. Si quieres el medallón, tendrás que pasar sobre mí. El líder lo miró con desprecio. ¿Un simple guardián? No eres rival para nosotros. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Eric sacó de su bolsillo un medallón idéntico al que llevaban los amigos. Lo levantó, y un brillo intenso llenó el bosque, obligando a todos a cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, los herederos oscuros estaban tirados en el suelo, inmovilizados por una fuerza invisible. Eric se volvió hacia los tres amigos. Ahora entienden por qué debo ayudarlos. No soy solo un guardián, soy el último protector directo del linaje que creó estos artefactos. Y juntos, debemos asegurarnos de que este poder nunca sea usado con fines oscuros. El legado del medallón. Tras superar el enfrentamiento, Eric los guió al pedestal. Allí, colocaron el medallón, lo que reveló un segundo mapa, aún más detallado. Este conducía a una fortaleza oculta en las Islas Lofoten, donde se decía que el conocimiento final estaba resguardado. Pero el nuevo mapa no solo era un camino hacia el conocimiento. También contenía una advertencia. Quien desee reclamar este poder debe enfrentarse a la verdad de su propio corazón. Solo los dignos saldrán con vida. Con esta nueva pista y el destino más claro, los amigos supieron que la aventura estaba lejos de terminar. Pero también sabían que no estaban solos. Eric, con sus misterios y habilidades, estaba a su lado. Juntos, continuaron hacia lo desconocido, sabiendo que las pruebas más difíciles aún estaban por venir y que el destino de un poder antiguo y el equilibrio del mundo ahora dependían de ellos. Rumbo a las Islas Lofoten. Eric, Lucas, Sofía y Mateo alquilaron un pequeño barco pesquero para cruzar las frías aguas que los separaban de las Islas Lofoten. La noche estaba despejada, y las estrellas iluminaban el mar como si quisieran guiarlos. Sin embargo, el aire estaba cargado de tensión. Sabían que los herederos oscuros no se detendrían y que, tarde o temprano, volverían a enfrentarlos. En el barco, Eric compartió algo que había estado guardando. «Hay algo más que necesitan saber sobre el medallón», dijo mientras sacaba un pequeño pergamino que había mantenido oculto. Sofía tomó el pergamino y lo desplegó. Estaba cubierto de runas que parecían familiares. «¿Qué es esto?» «Es una profecía», respondió Eric. «Habla de un traidor entre los buscadores del medallón. Alguien que, deliberadamente o no, guiará a los enemigos hacia el poder». Los tres amigos intercambiaron miradas nerviosas. La idea de que uno de ellos pudiera ser el traidor sembró una sombra de desconfianza en el grupo. Pero no tuvieron tiempo de discutirlo, porque, en ese momento, el barco comenzó a sacudirse violentamente. El ataque en el mar.
Desde la oscuridad, otro barco apareció, acercándose rápidamente. Era más grande, y sus luces rompían la penumbra de la noche. Antes de que pudieran reaccionar, una cuerda con un gancho cayó sobre la cubierta, y varios hombres enmascarados abordaron su barco. «¡Entréguenos el medallón!», gritó una voz conocida. Era el líder con la cicatriz. Eric intentó defenderlos, pero los herederos oscuros eran demasiados. En medio de la confusión, Lucas, que llevaba el medallón, fue despojado de él mientras uno de los atacantes lo derribaba. Sin embargo, en el caos, Sofía logró esconder el mapa en su chaqueta antes de que los enemigos lo encontraran. Con el medallón en su poder, los herederos oscuros regresaron a su barco y desaparecieron en la noche, dejando a los protagonistas con un sentimiento de derrota. El plan para recuperarlo. Cuando llegaron a las islas, Eric estaba visiblemente frustrado, pero no dejó que la derrota lo paralizara. «Aún tenemos el mapa. Ellos tienen el medallón, pero no sabrán cómo usarlo sin esto». Mateo, más callado que de costumbre, de repente habló con determinación. «Tenemos que recuperarlo antes de que lo descubran». Esa noche, mientras acampaban en una playa apartada, Mateo ideó un plan. «Me infiltraré en su campamento», dijo. «Si consigo recuperar el medallón, tendremos ventaja». «¿Estás loco?», exclamó Sofía. «Es demasiado peligroso». «No hay otra opción», respondió Mateo, decidido. «Soy el más sigiloso del grupo, y sé que puedo hacerlo». Eric, aunque renuente, le dio instrucciones claras sobre cómo moverse entre las sombras y le entregó una pequeña daga para su protección. El campamento de los herederos oscuros. Siguiendo las luces del campamento, Mateo se adentró en la isla. Los herederos oscuros habían montado una base temporal cerca de un acantilado. Desde un escondite, Mateo observó cómo los hombres estudiaban el medallón, intentando descifrar sus secretos. Aprovechando un momento de distracción, Mateo se deslizó entre las carpas. Con los nervios a flor de piel, llegó a la mesa donde estaba el medallón, rodeado de documentos y herramientas. Lo tomó con cuidado, asegurándose de no dejar rastro, y lo escondió en un bolsillo interior de su chaqueta. Pero cuando intentaba escapar, pisó una rama, y el crujido alertó a los guardias. «¡Alguien está aquí!», gritó uno de ellos. La captura de Mateo. Mateo corrió entre los árboles, esquivando las linternas que lo perseguían, pero no tardaron en alcanzarlo. Dos hombres lo inmovilizaron y lo llevaron de vuelta al campamento. El líder con la cicatriz lo miró con una sonrisa cruel. «¿Así que pensaste que podías robarnos, eh?», dijo, golpeando a Mateo en el rostro. Aunque lo interrogaron, Mateo no reveló nada sobre el medallón ni el mapa. Lo encerraron en una jaula improvisada mientras planeaban qué hacer con él. El giro inesperado. Mientras tanto, en la playa, Lucas, Sofía y Eric esperaban ansiosos el regreso de Mateo. Cuando no volvió, supieron que algo había salido mal. Eric, con el semblante serio, se levantó. «No podemos abandonarlo. Pero primero debemos asegurarnos de que el medallón esté a salvo». Sofía, tocando su chaqueta donde llevaba el mapa, murmuró. «Espero que Mateo haya logrado esconderlo». De vuelta en el campamento enemigo, el líder revisaba las pertenencias de Mateo, buscando el medallón. Al no encontrarlo, comenzó a sospechar que había algo más detrás de su infiltración. «Si no lo tienes tú, lo tienen tus amigos», dijo con voz amenazante. «Y créeme, los encontraremos». En ese momento, Mateo sonrió débilmente, consciente de que había logrado mantener el medallón fuera de sus manos. Lo había escondido en un pequeño hueco en una roca cerca del campamento, donde sabía que ellos no lo buscarían. El dilema. Mientras Eric y los demás preparaban su rescate, sabían que debían tomar una decisión difícil. El tiempo corría, y los herederos oscuros estaban cada vez más cerca de descifrar la ubicación exacta de la fortaleza final. La pregunta era, ¿arriesgarían todo para salvar a Mateo, sabiendo que eso podría poner en peligro su misión? Una decisión difícil. En la fría playa de las Islas Lofoten, Eric, Lucas y Sofía discutían su siguiente movimiento. «No podemos dejar a Mateo con ellos», dijo Sofía, visiblemente angustiada. «No sabemos qué podrían hacerle». Eric asintió, su mirada fija en la dirección del campamento enemigo. «Yo iré por él. Conozco sus tácticas y sé cómo moverme entre las sombras».
pero ustedes deben seguir adelante con el mapa. Si esperan, ellos podrían alcanzarlos. Lucas parecía dudar. ¿Y si algo sale mal? ¿Qué pasará si no logramos encontrarnos otra vez? Eric colocó una mano en el hombro de Lucas. Confíen en mí. Mateo es fuerte, pero no puedo hacerlo solo. Mientras tanto, ustedes tienen el mapa. Si llegamos tarde y ellos encuentran la fortaleza, todo estará perdido. Finalmente, Sofía accedió, aunque su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. El equipo se separa. Eric tomó su daga, un pequeño saco con provisiones y un abrigo grueso. Sin decir más, se internó en la oscuridad, hacia el campamento enemigo. Lucas y Sofía, con el mapa en mano, comenzaron a avanzar hacia el interior de la isla, siguiendo las indicaciones hacia la fortaleza oculta. Mientras caminaban, Lucas intentaba calmar a Sofía. Eric sabe lo que hace. Y Mateo también. Los volveremos a ver. Pero Sofía no estaba tan segura. Esto se siente como una trampa. Es como si todo estuviera diseñado para separarnos y hacernos vulnerables. El rescate de Mateo. Eric llegó al campamento de los herederos oscuros al amanecer. Desde una colina cercana, observó los movimientos de los guardias y ubicó la jaula donde mantenían a Mateo. Había aumentado la seguridad, pero también notó algo extraño: un pequeño grupo de hombres estaba revisando las rocas cercanas, posiblemente buscando el medallón. Eric sabía que debía actuar rápido. Usando su conocimiento del terreno, creó una distracción, encendió una pequeña fogata a cierta distancia del campamento y esperó a que algunos guardias se alejaran para investigar. Con el camino parcialmente despejado, se deslizó entre las carpas hasta llegar a Mateo. Sabía que vendrías, susurró Mateo, sonriendo débilmente, aunque su rostro mostraba signos de cansancio. Esto no será fácil, respondió Eric mientras comenzaba a forzar el candado con su daga. Cuando finalmente logró abrirlo, el ruido llamó la atención de un guardia cercano. Sin tiempo para esconderse, Eric derribó al hombre rápidamente, pero el sonido alertó al resto del campamento. ¡Escaparon!, gritó alguien. Eric y Mateo corrieron hacia el bosque, pero la persecución fue implacable. Conscientes de que no podrían escapar juntos, Eric le entregó una pequeña bolsa a Mateo. Toma esto y corre hacia el oeste. En la playa, encontrarás un bote escondido. Yo los distraeré. Mateo dudó, pero finalmente obedeció. Ten cuidado, Eric. Mientras Mateo escapaba, Eric atrajo la atención de los guardias, llevándolos en dirección opuesta. La búsqueda de la fortaleza. Mientras tanto, Lucas y Sofía seguían avanzando por un terreno cada vez más inhóspito. El mapa los condujo a una entrada oculta, una cueva que descendía hacia túneles oscuros. En las paredes, encontraron más inscripciones en runas. Sofía, fascinada, las leyó en voz alta. Solo aquellos que enfrentan sus miedos cruzarán. La verdad es la única llave. Al avanzar, se encontraron con una serie de puertas de piedra, cada una marcada con un símbolo diferente. Una de ellas tenía una inscripción que decía: ¿qué valoras más en tu corazón? Lucas se detuvo, mirando a Sofía. ¿Y ahora qué hacemos? Creo que debemos elegir una puerta basada en la respuesta a esa pregunta, dijo Sofía, analizando las runas. Eligieron la puerta marcada con un símbolo que parecía representar unidad, y ésta se abrió con un rugido lento, revelando un pasillo iluminado por antorchas. El giro inesperado. En otro punto de la isla, Mateo logró llegar a la playa y encontró el bote que Eric mencionó. Exhausto pero aliviado, se subió y comenzó a remar hacia un punto seguro. Sin embargo, antes de alejarse demasiado, un grupo de hombres apareció en la costa, entre ellos el líder con la cicatriz. Mateo intentó acelerar, pero una flecha alcanzó el bote, haciendo que éste comenzara a llenarse de agua. Fue arrastrado de vuelta a la orilla, donde fue capturado nuevamente. ¿Pensaste que podías escapar, eh?, dijo el líder, mientras sus hombres lo arrastraban de regreso al campamento. Esta vez, no habrá oportunidades para jugar al héroe. El descubrimiento de un secreto mayor. De vuelta en la cueva, Lucas y Sofía llegaron a una sala amplia donde encontraron un segundo pedestal. Sobre este, había un artefacto similar al medallón, pero con un diseño más intrincado y rodeado de runas que brillaban tenuemente. Sofía lo examinó cuidadosamente.
Esto no es solo una llave. Es un dispositivo. Algo diseñado para activar un mecanismo. Lucas frunció el ceño. ¿Crees que necesita el medallón para funcionar? Es posible. Pero si eso es cierto, significa que este lugar es solo el comienzo. En ese momento, escucharon un ruido detrás de ellos. Un hombre encapuchado salió de las sombras, su voz resonando en el eco de la cueva. Han llegado más lejos de lo que esperaba. Pero si buscan respuestas, deben saber que el verdadero secreto está en lo que dejaron atrás. Lucas y Sofía intercambiaron una mirada confundida, mientras el hombre desaparecía tan misteriosamente como había aparecido. El eco de las runas. Lucas y Sofía miraron hacia el oscuro pasillo por donde había desaparecido el hombre encapuchado. Su advertencia, el verdadero secreto está en lo que dejaron atrás, resonaba en sus mentes. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó Lucas, sosteniendo la antorcha con más fuerza. No lo sé, pero no podemos ignorarlo. Quizás hay algo más en el mapa o en las runas que pasamos antes, respondió Sofía mientras examinaba el pedestal y el artefacto más de cerca. En ese momento, notaron algo peculiar en el mapa, una pequeña marca que parecía invisible antes. Sofía lo desplegó completamente bajo la luz de la antorcha y, al inclinarlo, apareció una runa que no habían descifrado. Esta runa, no la he visto antes en ningún otro lugar, dijo Sofía, trazando los bordes con su dedo. Lucas, curioso, sacó un trozo de carbón y papel para intentar copiarla, pero en cuanto Sofía tocó la runa, el artefacto en el pedestal comenzó a brillar intensamente. El suelo tembló, y una pared al final de la sala se deslizó hacia un lado, revelando otro pasillo. El laberinto de los ecos. Sin tiempo para dudar, decidieron adentrarse en el pasillo recién abierto. El aire era frío y húmedo, y las paredes estaban cubiertas de runas que parecían narrar una historia. Sofía las leyó en voz baja. Los vikingos que poseían el medallón no solo buscaban poder, buscaban redención. Solo el digno podrá desentrañar el último misterio. A medida que avanzaban, las runas parecían cobrar vida, proyectando imágenes de barcos vikingos enfrentando tormentas y guerreros protegiendo un objeto similar al medallón. De repente, el pasillo se dividió en tres. Cada uno tenía una inscripción distinta. El camino de la valentía. El camino del sacrificio. El camino de la sabiduría. ¿Cuál tomamos?, preguntó Lucas, observando cada pasillo con cautela. Sofía cerró los ojos, intentando conectar las pistas que tenían hasta ahora. La profecía decía que el medallón era para redención, no para poder. Creo que debemos tomar el camino del sacrificio. Lucas asintió, confiando en su juicio, y entraron al pasillo correspondiente. El desafío del sacrificio. El pasillo los llevó a una sala circular con un pozo en el centro. Dentro del pozo, un líquido negro y denso se agitaba lentamente, como si tuviera vida propia. Frente al pozo había una inscripción. Para cruzar este umbral, debes dar algo de valor. ¿Dar algo de valor? ¿Qué significa eso?, preguntó Lucas, mirando alrededor. Sofía sacó el mapa y notó que el líquido parecía reflejar las runas grabadas en el papel. Creo que debemos sacrificar algo que nos importe. No materialmente, sino algo simbólico. Lucas se quitó el anillo que llevaba desde niño, un recuerdo de su abuelo, y lo sostuvo sobre el pozo. Si esto es lo que se necesita para continuar. Cuando dejó caer el anillo, el líquido se iluminó y el temblor cesó. Una puerta apareció al otro lado de la sala, pero antes de cruzar, el líquido proyectó una visión, una isla cubierta de tormentas y una figura que parecía sostener un cetro con el medallón incrustado. Esto no es solo un artefacto. Es una llave para algo mucho más grande, dijo Sofía, asombrada. El rescate de Mateo. Mientras tanto, Eric seguía intentando despistar a los guardias de los herederos oscuros. Había logrado desviar a la mayoría hacia una zona rocosa, pero sabía que no podría escapar para siempre. Desde una posición elevada, observó cómo Mateo era llevado de vuelta al campamento, ahora más vigilado que antes. Eric decidió cambiar de táctica. En lugar de enfrentar a los guardias directamente, usó su conocimiento del terreno para causar un derrumbe controlado en una parte del campamento. Las rocas bloquearon parte de las carpas y crearon el caos suficiente para que Eric se deslizara hasta donde tenían a Mateo. ¿Pensabas dejarme aquí mucho tiempo?,
bromeó Mateo cuando vio a Eric. Solo el tiempo suficiente para que aprendieras paciencia, respondió Eric mientras cortaba las ataduras. Ambos intentaron escapar nuevamente, pero esta vez no tuvieron tanta suerte. Un guardia los avistó, y pronto el campamento entero estaba tras ellos. El sacrificio de Eric. Sabiendo que no tenían otra opción, Eric le entregó a Mateo una pequeña brújula. Sigue este rumbo. Te llevará a un refugio seguro. Mateo negó con la cabeza. No puedo dejarte. Es la única manera. Yo los distraeré, pero tú debes continuar. Ellos tienen algo más planeado, y tú necesitas llegar a Sofía y Lucas antes de que sea demasiado tarde. Mateo dudó, pero finalmente aceptó, corriendo hacia el bosque mientras Eric se preparaba para enfrentarse a los herederos oscuros. Cuando los enemigos lo rodearon, el líder con la cicatriz lo miró con desprecio. ¿De verdad pensaste que podrías escapar 2 veces? Eric simplemente sonrió. Tal vez. Pero no todos los vikingos revelan sus cartas al principio. Aunque fue capturado, sabía que había dado a Mateo la oportunidad de cumplir con su misión. El pasado de Eric, el guardián del medallón. En las lejanas tierras del norte, en un pueblo aislado que parecía olvidado por el tiempo, nació Eric, el último descendiente de un linaje secreto que databa de la época de los vikingos. Desde niño, su vida estuvo marcada por un destino que aún no comprendía del todo, pero que sus ancianos y tutores se encargaron de recordarle constantemente, proteger el medallón y su legado a toda costa. El linaje del guardián. Eric creció en una comunidad que mantenía vivos los antiguos rituales y tradiciones vikingas, ocultándose de los ojos del mundo moderno. Sus enseñanzas no se limitaban al combate o la resistencia física, también incluían la historia, la espiritualidad y el significado del medallón. El medallón no es solo una llave, le explicó su abuelo, Thorvald, el anterior guardián. Es un recordatorio del pacto que nuestros ancestros hicieron con los dioses. Según la leyenda, el medallón fue forjado por los primeros vikingos que navegaban más allá de los confines del mundo conocido. Se decía que contenía un fragmento del poder de Yggdrasil, el árbol de la vida, y que tenía la capacidad de abrir puertas hacia reinos olvidados o hacia el mismo Valhalla. Pero este poder no era un regalo, era una prueba. Los dioses querían saber si los hombres podían resistir la tentación del poder absoluto. Por eso, entregaron el medallón a nuestro linaje, continuó Thorvald. Nuestra tarea es protegerlo de aquellos que buscarían usarlo para su propia ambición. El entrenamiento de Eric. Desde que tuvo memoria, Eric fue sometido a un riguroso entrenamiento. Aprendió a leer runas antiguas, a descifrar mensajes ocultos y a dominar el combate con espada, hacha y arco. Pero más allá de las habilidades físicas, sus tutores insistían en que el verdadero poder de un guardián estaba en su mente y corazón. El medallón busca al digno, dijo su madre, Astrid, mientras le enseñaba a meditar frente a un altar rústico con runas grabadas. No es solo un objeto que protegemos. Es un reflejo de nuestros valores. Solo aquel que actúe con justicia, sabiduría y sacrificio podrá portar su carga. A pesar de la solemnidad de su crianza, Eric luchó contra las dudas. ¿Por qué nosotros? Preguntó un día, cuando era apenas un adolescente. ¿Por qué nuestra familia debe cargar con esto mientras el mundo sigue adelante? Thorvald respondió con paciencia. Porque sin nosotros, el mundo perdería su equilibrio. No es solo un legado, es una responsabilidad que los dioses nos confiaron. El propósito del medallón. Conforme Eric crecía, también lo hacía su comprensión del propósito del medallón. No solo era una llave para abrir portales o un artefacto de gran poder. También era un recordatorio de las lecciones que los vikingos habían aprendido, que la fuerza sin sabiduría lleva a la destrucción, y que la ambición sin propósito puede condenar incluso a los más valientes. Pero había un detalle que Thorvald le reveló antes de morir, un secreto que pocos conocían incluso entre los guardianes. El medallón es solo una mitad de la ecuación. Existe otra pieza, un cetro, que juntos desbloquean algo mucho mayor. Sin embargo, lo que ese poder revela no es para nosotros. Nuestra tarea no es usarlo, sino protegerlo de aquellos que creen que están listos para manejarlo. El llamado de Eric. Cuando Eric cumplió los 21 años, el día del solsticio de invierno, la aldea celebró un antiguo ritual en su honor, entregándole oficialmente la responsabilidad del medallón.
Vestido con un manto ceremonial y rodeado de antorchas, Eric juró proteger el objeto hasta su último aliento. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando los herederos oscuros comenzaron a reaparecer. Este grupo, una antigua orden de guerreros vikingos exiliados, había pasado siglos buscando el medallón para cumplir una profecía distorsionada, abrir las puertas del destino y reclamar el poder divino para sí mismos. Eric supo que ya no podía permanecer en su aldea. El medallón estaba en peligro, y la única forma de protegerlo era llevarlo lejos de su escondite ancestral. Así comenzó su vida de vagabundo, siempre un paso adelante de sus enemigos, siempre buscando aliados que pudieran ayudarlo en su misión. El encuentro con el grupo. Eric recordó claramente el día en que conoció a Lucas, Mateo y Sofía. En ese momento, no planeaba confiar en nadie, pero algo en ellos le recordó las enseñanzas de su madre. Un guardián no siempre lucha solo. Los dioses envían aliados en el momento adecuado. Aunque al principio ocultó la verdadera naturaleza del medallón, pronto se dio cuenta de que este grupo era diferente. No estaban movidos por la codicia o la ambición, querían respuestas, al igual que él. El dilema interno. Mientras caminaba por el bosque en su intento de rescatar a Mateo, Eric reflexionaba sobre su pasado y el propósito del medallón. Sabía que el tiempo se agotaba. Si los herederos oscuros lograban reunir el medallón y el cetro, no habría forma de detenerlos. El verdadero poder del medallón no está en lo que abre, sino en lo que revela, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de Thorvald. Eric estaba más decidido que nunca a proteger a sus amigos y cumplir con su misión, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio destino. Continuará en la siguiente parte.